poder estar en este lugar, no siendo merecedores, ¿verdad? Porque todo ha sido por gracia, pero me ha encomendado nuestro pastor compartir con ustedes la palabra. Damos gloria y honra por la vida de nuestros pastores en donde quiera que estén, que el Señor sea cubriéndole, guardando y respaldando su palabra en el nombre de Jesús. Y quiero que vayamos a las escrituras en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, en el verso 9. Del verso 9 al 14. Cuando tengamos la porción de la palabra decimos amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, 9 al 14. Y la palabra de Dios se lee para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Oremos. Gracias te damos, Señor Jesús, por esta palabra. Padre, ciertamente hemos pecado contra ti, Señor, pero hoy te decimos: habla nuestra vida una palabra, habla nuestro corazón, Señor. Que tú seas, Señor, redarguyendo nuestra vida, Señor, examinándonos a nosotros mismos y poder, Señor, presentarnos delante de ti, Señor, santos, delante de ti, Señor, como obreros que no tienen nada de qué arrepentirse, amado Padre. Usa mis labios, Señor. Quita, Señor, de mi corazón todo lo que estorba, Señor. Que sea tu palabra, que sea tu Espíritu, Señor, hablando a la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado, pongo mi corazón, Señor, en tus preciosas manos. Usa, Señor, a este polvo, Señor, para hablar a tus hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vemos en esta parábola pues algo fuerte, ¿verdad? Ciertamente, como dice nuestra pastora, el que cocina también come. Y primeramente esta palabra habló a mi vida de una manera de exhortación, porque yo creo que muchos hemos estado en esta situación del fariseo y del publicano. En muchas ocasiones nos hemos encontrado en esta situación. Pero primero quiero definirles qué características tenía el publicano y qué características tenía el fariseo. ¿Quién eran estos dos personajes? El fariseo en este tiempo era una persona respetada, era una persona piadosa, era una persona que cumplía la ley, era un patriota nacionalista que no era violento, que cumplía con todas las normas establecidas en ese tiempo, era conocedor de la palabra. Este hombre pues no tenía, se puede decir, una reputación mala, mas sin en cambio, en comparación el publicano era una persona en Roma encargada de recaudar los impuestos. Era en esa tradición judía, era la persona que cobraba a las personas pues los impuestos, y esta persona tenía una de las características pues que eran malas, que eran violentas, que cobraban y explotaban a los demás en ese tiempo. Entonces eran muy mal vistas las personas que cobraban los impuestos, eran despreciadas. Tal era el caso de Mateo, ¿no? Conocemos esa historia, que pues
no estaba bien visto que Jesús haya llamado a Mateo, porque pues era una de las personas que no querían en la región, porque era pues como ayudante del Imperio Romano. Sin embargo, en esta parábola Jesús no centra su atención en el cargo o en el puesto que estos dos hombres tenían, sino en la actitud que ellos mostraron, ¿sí? Entonces, realmente es una palabra fuerte, es una palabra dura cuando él le pregunta que quién de ellos había sido justificado, porque pues nosotros pensaríamos, ¿no?, que cuando estás en la posición de tener una calidad moral buena, esa persona es la más adecuada para ser justificada. Pero cuando Jesús vino a la tierra nos enseñó otras cosas, y entre esas cosas era no ceder al orgullo. Y este hombre fariseo, su corazón estaba lleno de orgullo, conocía a Dios, sabía de Dios, tenía la doctrina, tenía la palabra, en actos era correcto, pero su corazón tenía orgullo. Y el orgullo es una de las cosas casi imperceptibles en la vida del ser humano. Nosotros podemos decir, no, pues yo no soy orgulloso, ¿verdad? Yo no tengo orgullo en mi corazón, pero solamente Dios es el que examina nuestros corazones, y Él es el que encuentra dentro de nosotros estas actitudes. Nosotros muchas veces creemos que merecemos más aprobación, más confianza, más credibilidad por nuestro conocimiento, por nuestras habilidades, por nuestro dominio de tal o cual cosa, incluso por nuestra manera de caminar en el camino del Señor. Pero se nos olvida que todo es por gracia de Dios. Existen muchos textos bíblicos que nos hablan acerca del orgullo, de la soberbia, de la altivez, y la palabra es muy tajante y muy clara, y dice que Él mira de lejos al orgulloso, mira de lejos al altivo, que hay 7 cosas que abomina el Señor, y entre ellas está el orgullo y la altivez en nuestro corazón. Quiero describirles qué es la soberbia, qué es el orgullo y qué es la altivez, porque aparentemente son sinónimos, pero hay cositas específicas que detallan qué es cada cosa. Y dice que la soberbia se considera el pecado fundamental y la madre de los vicios. Es también llamado vanidad, orgullo, arrogancia. El orgullo es darnos el crédito a nosotros mismos y tomar la gloria que le corresponde a Dios para nosotros mismos. Es la esencia de una autoadoración. Santo. Altivez es orgullo, es soberbia, es habitualmente una actitud acompañada de desprecio hacia otra persona. Y me llamaba mucho la atención cómo van ligadas unas cosas una cosa de otra. Y como les decía, aunque son sinónimos, muchas veces se resume en un mismo significado, se resumen en un mismo sentir, porque donde hay soberbia hay orgullo y hay altivez. Entonces el Señor nos reprende muy fuertemente en la palabra, y nos dice que Él aborrece, que su corazón aborrece este tipo de actitudes. Y aunque nosotros, como les decía, muchas veces no lo notamos en nuestra persona, muchos hemos sentido este tipo de sentimiento. Todos hemos pasado por este momento de sentirnos enorgullecidos de muchas cosas. Hemos sentido orgullo en nuestro corazón de a lo mejor haber terminado una carrera profesional,
de estar ejerciendo en un lugar, de tener un puesto, de ser reconocido, de tener a lo mejor algunas influencias en ciertos lugares, de incluso de servir en la casa del Señor, ¿no? Porque muchos hemos sentido en nuestro corazón esa alegría, pero cuando esa alegría se desborda, cuando esa emoción se desborda, llegamos a caer en este sentimiento. Entonces el Señor nos dice: ten cuidado, hijo mío, de sentir esta emoción desbordada, porque ha sido mi gracia la que te ha sostenido, la que te ha dado ese lugar, la que te ha puesto en ese lugar. Hay encontré al menos 17 versículos en la Biblia que habla sobre este tipo de sentimientos. Los voy a mencionar así, si alguien quiere irlos anotando, está bien, para no ahondar un poquito más ahí, pero si ustedes quieren escudriñarlos en casa, yo creo que sería una buena reflexión para ustedes mismos, porque esto nos habla de manera personal. A lo mejor yo lo estoy exponiendo y yo le decía al Señor: Señor, es una palabra dura, pero el Señor cuando habla confirma la palabra, amén. Y yo le decía al Señor: Señor, voy a dejar aquí esta palabra, no la quiero dar. Y ayer la pastora Joana corroboraba la palabra que Él quería hablarnos hoy. Y se encuentra en Mateo 23:12, en Salmos 10:4, Proverbios 16:18, Proverbios 21:4, Proverbios 3:7, Proverbios 11:2, Proverbios 27:1, Romanos 12:16. Y si bien hemos visto en los proverbios, quienes se conectan a la mañana, a las 5 de la mañana en la oración, en cada proverbio siempre nos está recordando el Señor acerca de este tipo de actitudes que Él reprueba, amén. Ahora, poniendo en contexto todo lo que sabemos acerca de estos términos y sus significados, ¿cuántas veces no hemos usado estas expresiones que utilizó el fariseo? ¿Cuántas veces no hemos dicho: gracias a Dios yo no soy hipócrita, gracias a Dios yo no soy como fulano, ¿no? Allá afuera, tal vez en nuestro trabajo decimos: no, yo gracias a Dios que no soy como mi jefe, que es así y es asá y es asá, tal cual. O yo no soy como mi compañero, porque yo soy cristiano y yo conozco otras cosas acerca de Dios, y gracias a Dios que yo no soy como él. Gracias a Dios que yo no tengo tal o cual característica, porque yo conozco a Dios, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos usado esas expresiones? Pero más difícil es cuando nosotros dentro de la iglesia usamos ese tipo de expresiones, y el Señor nos reprende fuertemente, porque yo lo he hecho y Él me ha dicho: Cel, esto no me gusta de ti. Y cuántas veces el Señor nos ha tenido que humillar, y no solamente a uno como persona, sino a veces hasta enfrente de otras personas, para que nosotros reconozcamos nuestros errores. Realmente ha sido difícil comprender que el camino del Señor nos tiene Él que redarguir y que hacer sentir que nosotros no somos nada sin Él. Recuerdo cuando yo era jovencita, yo creo que tenía unos 10, 12 años, mi madre asistía a una iglesia, y en esa iglesia pues prácticamente crecí. No nací en cuna cristiana, pero sí crecí conociendo el evangelio, y para mí era muy difícil comprender cómo era esa doctrina, cómo era caminar en el camino del Señor, cuando había muchas personas que nos señalaban, que juzgaban, que criticaban, y que nosotros, siendo jóvenes o siendo adolescentes en ese tiempo, pues hacíamos cosas a lo mejor para la iglesia de manera incorrecta, pero nuestro corazón, o en el caso mío, mi corazón se llenó de mucho orgullo, y yo decía: yo no quiero ser como ellos, yo no quiero ser como esas personas.
¿para qué voy yo a una iglesia si yo voy a ser igual? Y dejé que mi corazón se llenara de mucho orgullo, de mucha vanidad, de mucho ego, porque yo decía, yo tengo que demostrarles que yo no voy a ser igual que ellos. Y así viví mucho tiempo alejada del Señor, como si el Señor me hubiese criticado, como si el Señor me hubiese señalado. Y nos olvidamos de su gracia. Y me olvidé de su gracia. Y apenas quienes estuvieron el día martes en la oración, vieron un grupo de jóvenes. Estos jóvenes están creciendo en la iglesia donde yo también crecí. Y me llenaba de mucho gozo poderlos recibir en mi casa. Y yo le decía a mi mamá, mamá, en lo que yo pueda apoyarles, con mucho gusto. La casa es pequeña, pero si ellos quieren venir y donde se quieran acomodar, pues gloria a Dios, ¿no? Será una noche, 2 noches, no sé, pero yo quiero apoyarlos. Y recordaba y se me llenaba mi corazón de muchos sentimientos, porque yo le decía, nosotros hubiésemos sido esa generación. Venía con ellos otro joven que era otro joven que era de mi generación en ese tiempo, y apenas también se está restaurando y anda acompañando a los jóvenes. Y yo le decía, mamá, si no hubiésemos dejado entrar el orgullo en nuestro corazón, nosotros fuéramos esta generación que busca a Dios con todo su corazón, que ciertamente son jóvenes y que tienen muchos errores, que son adolescentes, que no entienden todavía muchas cosas, pero el ímpetu, la alegría de servir al Señor se ve. Caminar 4 horas desde su casa para venir a evangelizar a los hospitales, entregar alimentos, pues no es sencillo, no cualquiera lo hace, y ellos tienen este gozo. Pero a mí me causaba esto, ¿no? ¿Cómo permití que el orgullo habitara en mí casi 20 años? Para yo reconocer que es su gracia la que nos sostiene. ¿Por qué tuve que dejar pasar tantos años conociendo yo el Evangelio? Conociendo yo de un Dios todopoderoso. Porque el que nosotros vengamos a la iglesia no quiere decir que ya nuestro corazón está limpio de toda la maldad y de todo el pecado. No, nosotros conocemos al Señor, mas sin embargo todavía en nuestros corazones hay ciertas raíces profundas. Y una de esas raíces profundas es el orgullo. La Biblia habla con frecuencia acerca de ser justificados y ser liberados de la culpa por la fe. Porque cuando Jesús vino, nosotros ya no éramos como en otro tiempo, no que éramos justificados por medio de los sacrificios, sino que ahora somos justificados por el sacrificio más grande que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. En la Biblia encontramos, amén, dáselo más fuerte porque Él es bueno, amén. Hay 3 cosas, hay 3 puntos que quiero tocar esta mañana, y es 1, que el orgullo destruye tu vida espiritual. El punto número 2 es que el orgullo obstaculiza el crecimiento, y número 3, que el orgullo destruye relaciones. Y dentro del orgullo que destruye nuestra vida espiritual, encontramos una frase muy común que es la autonomía. Nosotros creemos que nosotros somos suficientes, que nuestra humanidad es suficiente, que todo lo que nosotros hacemos es basto para suplir nuestras necesidades. Yo tengo porque trabajo, yo me esfuerzo y por eso tengo un mejor puesto. Yo, en mi caso, ¿no?, que soy maestra, yo hice un examen y me gané un lugar, me gané una plaza. Y así muchos de nosotros vamos encontrando muchas razones para sentirnos en esa autonomía y decir, pues yo no necesito de nadie. Incluso
llegamos a decir en nuestro corazón, pues a veces ni Dios me contesta. Lo que yo he tenido, pues ha sido por mis propios méritos. Y eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Cuando Satanás vio que en ellos había algo en su corazón, él encontró ese sentido, ese valor que funcionaría en su corazón y decir, ustedes, o más bien dicho, le dijo a la mujer, vas a ser como Dios. Tú puedes ser como Dios. Tú puedes tener el conocimiento de Dios. Y la mujer, yo creo que en ese momento pues dijo, pues ¿qué sabe Dios, no? Que yo no lo pueda tener. Y se llenó su corazón de ese orgullo que había en el corazón de Satanás. Recordemos así bien rápidamente que Satanás quiso ser igual a Dios y por eso fue expulsado de donde él estaba. Y Satanás es el que opera en nuestros corazones con ese orgullo, con esa altivez, porque él fue expulsado por ese motivo. Una persona espiritualmente orgullosa nunca acepta sus errores, nunca acepta una amonestación, nunca acepta una reprensión y también ignora las convicciones del Espíritu Santo cuando nos dice discúlpate. Muchas veces sentimos en nuestro corazón así como algo que dice, tienes que ir y decirle discúlpate, pero dices, no, es mi pensamiento, no, es mi carne, no, ¿cómo voy a ir si él me ofendió? ¿Cómo voy a ir si yo soy la herida, no? Pero si el Espíritu Santo te está llevando a tomar esa acción, nosotros debemos tener la humildad de saber escuchar al Espíritu Santo de Dios. Ciertamente nosotros ya no somos como los de allá afuera, nosotros somos redarguidos por el Espíritu Santo. Amén. Todos los que buscan exaltarse a sí mismo, Dios los humilla. Recordemos que somos polvo, que Él nos hizo, que nosotros no somos nadie y no fuéramos nadie si estuviéramos allá afuera. ¿Qué sería de nuestras vidas? ¿Cuántas veces no te has preguntado, o al menos yo sí me he preguntado tantas veces, qué sería de mi vida si tú no me hubieses llamado, si tú no me hubieses esperado todos estos años? Porque así es Dios, cuando Él te llama con un propósito eterno, no te llama para un tiempo. Es mentira que decimos, yo conocí a Dios, pero no, eso es mentira, eso no es verdad, eso que viven ahí en la iglesia, eso no es verdad, eso es de un rato, no es cierto. Si tú ya llegaste hasta este lugar, Dios tiene un propósito eterno contigo y de una u otra manera Él te va a traer a este lugar. Amén. El segundo punto es: el orgullo obstaculiza el crecimiento. Hay que estar dispuestos a ser enseñados. Hay que estar dispuestos a aceptar la ayuda. Y muchas veces la enseñanza la queremos encontrar en otra persona, pero la enseñanza más grande está en la palabra de Dios. Y si nosotros no nos dejamos instruir por la palabra de Dios, pues estamos muy lejos de encontrar esa humildad que el Señor demanda de nosotros. Porque si nosotros, siendo carne, se nos dificulta identificar nuestros momentos de orgullo, nuestros momentos de vanidad, estando en el camino del Señor, imagínense lejos del camino de Dios. O sea, muchas veces nosotros caminamos pensando que estamos de manera correcta, pero Dios te da un jalón así, te dice, hey, ¿para dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Pero eso es porque nosotros conocemos la palabra, porque nosotros entendemos otra parte de la palabra que allá afuera no conocen.
Muchas veces nos dejamos llevar por lo que estamos viviendo en el momento. Nos dejamos llevar por el impulso de la emoción, pero cuando tu vida está sujeta a que el Espíritu Santo haga las cosas en ti, el Señor te calma de una manera increíble. Recuerdo que en algún momento les compartí, igual en la oración matutina, mi experiencia cuando yo llegué aquí a la ciudad de Toluca. Yo llegué a cubrir, a cubrir una dirección de un preescolar, y yo venía con una gran experiencia de 6 años, nada en el servicio del magisterio, muy joven a comparación pues de compañeras directoras, y pues era obvio, ¿no?, que podía enseñarle una chamaca de 28 años a personas con muchas más experiencia, a una maestra de 6 años de servicio, a maestras que tienen 28, 30, 33, 45 años de servicio. Nada. Pero el Señor hace cosas maravillosas en la vida de sus hijos. Y yo cuando llego a la ciudad de Toluca, yo quería salir huyendo, porque todos los días lloraba, que está mi esposo de testigo, todos los días lloraba, porque yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué decidí venirme acá? Tal vez por un sueño, por un anhelo que había en mi corazón, y que el Señor ciertamente concede los anhelos de nuestro corazón, pero tienes que pasar por el proceso que Él desea en nuestras vidas. Como yo les decía, yo traía un orgullo muy grande, una vanidad muy grande, pero el Señor tuvo que traerme hasta esta ciudad a humillarme de una manera que jamás pensé, que jamás creí. Un año completito, un año lloré, y yo le decía, Señor, cierra mi boca de contestar algo que a ti no te agrada. Cierra mis labios y enséñame lo que tenga que enseñarme. Esta carrera, este proceso, estas personas, porque si bien yo estaba afuera, muchas veces el mundo también te enseña lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. A veces no entendemos por qué tenemos un jefe malo, por qué tenemos compañeros difíciles, por qué tenemos a nuestro alrededor personas que nos hacen sentir inferiores, o que nos hacen doblegarnos y decir, oh, ¿por qué? Pero es el Señor usando sus vidas para tratar nuestro carácter. Amén. En la Biblia encontramos muchos ejemplos acerca de personas que se encontraban en una situación similar. El ejemplo de la Torre de Babel en Génesis 11:1 al 9 dice que las personas que construyeron la torre lo hicieron por un orgullo. Pensaron que podrían llegar hasta el cielo y ser poderosos como Dios, pero Dios en su misericordia confundió las lenguas y no destruyó a ese pueblo. Solamente hubo la confusión de las lenguas, pero no lo destruyó. Él sigue teniendo misericordia de nosotros, hermanos. Él sigue teniendo mucha misericordia y sigue mostrando su favor hasta el día de hoy. O sea, porque nosotros muchas veces nos llenamos de esa altivez, pero el Señor no usa su vara como la debiera de usar con nosotros, y tiene misericordia y piedad de nosotros, esperando que nosotros comprendamos esta parte. Faraón es otro de los ejemplos en Éxodo 5, que por orgullo y por su terquedad, él se negaba a dejar ir al pueblo judío, y Dios mandó las plagas, las 10 plagas. Ya sabemos algunos esta historia. Mandó esas 10 plagas y Faraón se negaba a ver la mano de Dios en la vida del pueblo.
Y fue tanto el orgullo que Faraón tenía que Dios le quita a su hijo. Y fue así como Faraón dejó salir al pueblo de Egipto. No tenemos que llegar hasta ese extremo para que ese orgullo sea quebrantado en nuestros corazones. No dejemos que nuestro orgullo delante de Dios sobrepase su misericordia y nos haga llegar hasta acá, como decía y siempre nos dice el pastor Cristian, con dolor. Faraón tuvo que pasar por ese dolor para entender que Dios, el Dios de Moisés, el Dios que caminaba con el pueblo de Egipto, era todo lo que ellos tenían, el recurso más grande que ellos tenían, y que ni nadie, ni incluso Faraón, podía detener el propósito que él tenía con el pueblo judío. Naamán es otro de los ejemplos, se encuentra en Segunda de Reyes 5. Naamán era un capitán de la guardia, pero este hombre tenía lepra. Este hombre pues tenía cierto poder en ese tiempo, porque era como un jefe de policías en este tiempo. Pero pues imagínense, ¿no? En ese tiempo pues era otro tipo de grupo que se encargaba de la seguridad, por así decirlo. Y este hombre dice que Dios habló por medio de Eliseo que tenía que sumergirse 7 veces en el Jordán. Pero su ego era tan grande que él decía, pues ¿cómo voy a sumergir en el Jordán estando en estas condiciones, habiendo tantos ríos? ¿Cómo yo voy a ir a ese lugar a sumergirme 7 veces? El ego de este hombre estaba tan alto que él creía que había lugares mejores para sumergirse, pero su orgullo llegó hasta un momento donde él pudo comprender su realidad, su situación. Él estaba leproso, no tenía otra opción. El profeta de ese tiempo, el profeta de Eliseo, muy conocido en la tierra, y le dijo, sumérgete 7 veces. Yo creo que este hombre, dentro de todo su orgullo, dentro de toda su vanidad, pues no tuvo otra opción y se sumergió las 7 veces en ese río. Y dice que fue hasta que obedeció que Naamán fue sanado de manera instantánea. Naamán ese día perdió 2 cosas: perdió la lepra y perdió el orgullo. Y esta palabra la confirmó ayer la hermana Joana en el culto de jóvenes. Y ella hablaba acerca de este hombre. Y cuando yo escuché, yo dije, Señor, sí voy a obedecer, sí voy a obedecer. Tengo que hablar esta palabra, tú ya la confirmaste. Y Él nos pide eso, que nosotros seamos obedientes. El rey Nabucodonosor en Daniel 4, 30-35 también es otro claro ejemplo de la arrogancia, de un hombre arrogante. Un día él, dice la palabra, que él miró su reino y admiró todo el trabajo que él había hecho, pero el Señor no estaba complacido de su trabajo. Y dice que él vio vanagloria en el corazón de Nabucodonosor y lo hizo enloquecer. Durante 7 años este hombre vivió en el desierto como un animal. Imagínense todo el poder que tenía el rey Nabucodonosor y llegar hasta el extremo de vivir como un animal, comiendo hierba. Dice la palabra que comía hierba. Tal vez Dios no nos va a pasar hasta ese momento, ¿verdad? Desconocemos cómo Dios vaya a tratar en nuestras vidas, pero no tenemos que llegar hasta ese momento. Tenemos que reconocer que es su gracia la que nos sostiene, que es su amor y su misericordia a la que nos ha llamado. Efesios 2,
8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de nosotros. Dice la palabra, es don de Dios, no por obras, para que no nos gloriemos. Porque si nosotros, imagínense, nos llegáramos al cielo por todas las cosas buenas que hacemos en la tierra, diríamos, porque yo he sido bueno. Pero dice la palabra, no por obras. Nosotros debemos de vivir cada día de nuestra vida sometiendo todas nuestras voluntades, todos nuestros deseos, todos nuestros sentimientos, todas nuestras emociones a la voluntad de Dios. Y si nosotros en algún momento nos hemos sentido humillados, es porque hay orgullo en nuestro corazón aún, y debemos de someterlo a Dios. Realmente no es fácil, hermanos, no es fácil, porque te cuestan lágrimas, y lágrimas que tú jamás pensaste. De verdad es un dolor tan grande pasar por esos momentos donde Dios trabaja en nuestras vidas y decimos, yo quiero ser conforme tu voluntad, Señor. Pero ¿cuántos realmente nos sometemos a la voluntad de nuestro Señor? Primera de Corintios 4:7 dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿De qué presumimos? No hay nada que nos gane su salvación ni su favor, y se nos olvida que Él puede limpiar nuestra vida solamente, que Él es el único. Nosotros no podemos solos, hermanos, no podemos por nuestras propias fuerzas. Pero hoy quiero compartirte algunas de las cosas que yo he observado, y le digo a Dios, Señor, danos esa sabiduría para entender lo que realmente quieres de nosotros. Y uno de los principios que he entendido yo acerca del orgullo, acerca de mostrarnos con un corazón diferente delante de Dios, es reconocer que todo lo que tenemos es por gracia, que no nos debemos creer que somos mejores de lo que realmente somos. Romanos 12:3 lo menciona. Identificar las mentiras que el enemigo pone en nuestro corazón y decir, tú tienes mejor capacidad que el hermano fulano, tú tienes mejor habilidad que la hermana mengana, tú tienes mejor carácter incluso que ciertas personas para atender. Pero debemos de nosotros saber que no somos indispensables para el Señor, y que nos hace pensar que nosotros somos iguales o mejores. Lo encontramos esto también en Romanos 12:3. Otra de las cosas es creer que nosotros lo merecemos y que por eso nos da el derecho de recibir algo especial. Esto lo encontramos en Proverbios 25:27. Arrepentirnos de ese pecado de orgullo que hay en nuestra vida. Proverbios 21:4 menciona esta parte, que debemos de arrepentirnos de sentir esa emoción y humillarnos delante de Dios. Y cuando nosotros nos sintamos con algo dentro de nosotros que nos hace sentir orgullo, que nos hace sentir más gozo del que deberíamos de sentir, levantar alabanza a nuestro Señor, glorificar al Señor más fuerte y decir, es Él el que hace todas las cosas en nuestras vidas, es Él, no hay nada más. Él me puso en este lugar. Si Él te puso en un lugar privilegiado, es gracias a Él. Si Él te dio una buena economía, una estabilidad económica, es gracias a Él. Si Él te ha puesto en un lugar de servicio en la iglesia, es para gloria de Él. Si Él te puso en unas relaciones especiales con personas importantes, gloria a Dios. Porque ¿quiénes éramos nosotros? Todo lo que nos sucede en nuestras vidas, desde lo más simple hasta lo más complejo, es gracias a Él. Y cuando nosotros aprendamos
a ver su soberanía en nuestras vidas. De verdad que cosas increíbles, cosas maravillosas veremos. Que si el Señor ha sido bueno y misericordioso, cuando nosotros aprendamos a reconocer con un corazón humilde todas las cosas que Dios provee a nuestras vidas, de verdad que no nos vamos a cansar de ver todo lo grande que es Dios. Porque hasta la cosa más sencilla, nosotras o nosotros cuando lo vemos con esos ojos decimos: qué bueno eres. Siempre comparto la experiencia cuando nosotros llegamos al Instituto Nacional de Pediatría con Celia. Nosotros llegamos con un diagnóstico de un trasplante renal, de un trasplante de riñón. Y cuando yo llego y veo tantas cosas en ese hospital, tantas situaciones, yo no paraba de darle gloria a Dios. Yo decía: Señor, si tú me trajiste aquí para enseñarme esto y para decirme: yo estoy contigo, yo estoy en tu vida, en la vida de tu hija, en la vida de tu esposo, en tu familia, y es mi mano la que te sostiene, ¿qué tienes miedo? Mira toda la necesidad, mira todas las condiciones con las que llegan estos pequeños, y yo los sostengo. ¿Qué te hace pensar que yo no te voy a sostener a ti? ¿Qué nos hace pensar que Dios nos tiene en el olvido? Nuestro orgullo. Ese nos hace pensar que Dios no nos ve, que Dios no provee, que dónde está. Ya te quitó el trabajo y tú sigues orgulloso. Ya te recortó la economía y tú sigues orgulloso. Ya te quitó tal vez algo que tú querías y tú sigues orgulloso. Y así muchas veces, lejos de venir a la presencia, nadamos en nuestro orgullo y no reconocemos. Debemos de cambiar esos hábitos, hermanos. Y el Señor esta mañana nos dice: cambia esos hábitos, porque el orgullo rompe tus relaciones. Y la más peligrosa de romper la relación no es aparte de con los hermanos, es la relación con Dios. Porque como dice la palabra, Él mira de lejos al orgulloso. Si tú estás lleno de orgullo, aparte de que te va a alejar de las personas humanas, Él se va a alejar de ti, porque Él no puede habitar donde está el orgullo. Yo quiero que te levantes esta mañana y me acompañes a hacer esta oración. Si sientes en tu corazón, pasar hasta acá al frente y reconocer, porque es una de las cosas que Él desea de nosotros, que nosotros reconozcamos que hemos pecado contra el cielo y contra Dios, que reconozcamos que todavía hay esa raíz de orgullo en nuestros corazones y que no hemos comprendido del todo que ha sido su amor el que nos rescató, el que nos limpió, el que nos perdonó. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno en nuestras vidas. Nos reconocemos, Señor, inmerecedores de tanta gracia. Nos reconocemos, Señor Jesús, pecadores delante de ti. Señor, tú nos has examinado, tú has conocido nuestro caminar, tú has conocido nuestro actuar, tú has conocido, Señor, cada parte de nuestra vida, de nuestro ser. Tú conoces nuestros pensamientos, tú conoces lo que hay hasta el fondo de nuestro ser, Señor. Queremos estar delante de tu presencia, Señor. Sabemos que tu venida está próxima. Sabemos que tu venida, Señor, está a la puerta. Y nosotros, Señor, queremos encontrarnos
Padre, limpios en nuestro corazón. Que no hay nada, Señor, que nos impida estar en tu presencia. Que no hay nada, Señor Jesús, que nos impida, Señor, contemplar la hermosura de tu santidad. Señor, ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor, cuando sentimos, Señor, que ese orgullo, Señor, está en nuestros corazones. Que nuestro corazón se ha llenado de vanidad. Que nuestro corazón se ha llenado de altivez, Señor. Que nosotros podamos ser redarguidos por tu Espíritu. Que nosotros podamos ser, Señor, a nuestro hermano, a nuestra hermana, Señor, en donde caminamos, tu presencia, Señor, la representación de tu ser. Padre, pon en nuestro corazón humildad. Cada día, Señor, pon en nuestro corazón humildad. Pon en nosotros, Señor, ese espíritu compasivo, ese espíritu empático, ese espíritu, Señor, que solamente tú das, lleno de paz. Que si hay algo, Señor, que hay en nuestros corazones, Señor, que estorba, tú seas arrancándolo de raíz. Pon amor en nuestras vidas por el hermano, por la hermana, por nuestro jefe, por nuestra autoridad, Señor, que tal vez nos está haciendo sentir, Señor, algo en nuestro corazón, Señor. Que tú seas supliendo, Señor, toda la necesidad en el corazón, en la vida de mis hermanos. Habla nuestra vida siempre. Trabaja nuestro carácter. Moldéanos a tu forma, Señor, a tu imagen y a tu semejanza. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Creemos que tú estás esta mañana en este lugar, Señor. Que tu mirada puesta en mí. Gracias, Espíritu de Dios. Me llena Gracias, de Jesús. tu paz. Gracias, Que tu amado. mirada puesta Gracias por en poner mí. tus ojos en nosotros. Me llena Gracias, de Señor. tu paz. Dale bien fuerte las palmas al Señor. Y deseo que esta palabra haya sido de edificación, haya sido de gozo para su corazón. Tal vez era una palabra difícil, pero Dios sabe lo que nuestro corazón necesita, hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén. ¿Cuántos están agradecidos por la palabra? ¿Cuántos hemos sido confrontados en esta mañana? Nuestro corazón ha sido confrontado. El Señor nos ha hablado y estamos agradecidos, ¿verdad que sí? Hermanos, los invito a que levanten sus manos. Vamos a orar para ser despedidos. Vamos a despedir la transmisión. Vamos a orar para despedir la transmisión. Señor amado, gracias te damos, Señor, porque en esta mañana, Señor, tú nos has hablado. Porque en esta mañana, Señor, ha sido tu gracia, tu misericordia, Señor, la que nos ha mostrado, Señor, a nuestros corazones esa misericordia que tú has tenido, Señor. Porque sin ti no somos nada, sin ti no somos nada. Y hoy ponemos en tus manos, Señor, la vida de aquellos, Señor, que escucharon esta palabra, Señor, a través de redes sociales, que escucharon esta palabra, Señor, a través de YouTube, de Facebook, Señor. Bendice, Señor, que esta palabra también, Señor, penetre sus corazones, Señor, y nos lleve, Señor, cada día más hacia ti y hacia tu presencia. Con esto queda despedida la transmisión y le damos gracias a Dios por ser tan bueno. Vamos a darle palmas al Rey que vive y reina.